El secreto de los libros eliminados de la Biblia. ¿Qué ocultan? ¿Por qué los quitaron? ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que tienes en casa podría estar incompleta? Imagina por un momento que existen relatos sobre la creación del mundo, batallas celestiales y profecías ocultas que alguien, hace cientos de años, decidió que tú no debías leer. Para millones de personas, la Biblia es un texto inmutable. Sin embargo, la historia nos revela un panorama mucho más complejo. Existen decenas de textos sagrados conocidos como apócrifos. Libros que fueron amados por los primeros creyentes, pero que luego fueron perseguidos, ocultados y, en algunos casos, prohibidos. ¿Quién tenía el poder para decidir qué era la palabra de Dios y qué debía desaparecer? Hoy vamos a abrir los archivos de la historia para descubrir el misterio de los libros eliminados. El gran descubrimiento del desierto. Nuestra historia da un giro radical en el año 1947. En las áridas cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, un joven pastor beduino buscaba una cabra perdida. Al lanzar una piedra al interior de una cueva, escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Lo que encontró allí cambiaría la arqueología para siempre. Vasijas de barro que custodiaban manuscritos de más de 2000 años de antigüedad. Pero entre las copias de los textos tradicionales, aparecieron cosas que desconcertaron a los expertos. Libros enteros que no forman parte de la mayoría de las Biblias modernas, como el fascinante libro de Enoc o el libro de los Jubileos. ¿Por qué es esto tan impactante? Porque demostró que para las comunidades espirituales de la época de Jesús, estos libros no eran cuentos extraños, eran considerados textos de gran valor espiritual. De hecho, el propio Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, cita textualmente el libro de Enoc. Entonces, si eran tan importantes, ¿cómo terminaron en el olvido? Conspiración o control de calidad. Aquí es donde el misterio se vuelve denso. La palabra apócrifo hoy nos suena a falso o prohibido, pero originalmente en griego significaba algo muy diferente: oculto o reservado para unos pocos. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, comenzaron a surgir cientos de textos. Algunos narraban infancias alternativas de Jesús, otros contenían visiones apocalípticas complejas. La iglesia primitiva se enfrentó a un problema. ¿Cómo unificar la fe de millones de personas si cada comunidad leía libros diferentes? En los siglos III y IV, obispos y eruditos comenzaron a armar el canon, que básicamente significa la lista oficial de libros autorizados. Criterios como la antigüedad del texto, si realmente fue escrito por un apóstol y si su mensaje coincidía con lo que se enseñaba en las comunidades principales, fueron las herramientas para filtrar los textos. Pero claro, donde hay un filtro, hay sospecha. Para muchos investigadores, el proceso no estuvo libre de política. Al convertirse el cristianismo en la religión oficial de Roma, el imperio necesitaba orden y estabilidad. Los textos que eran demasiado místicos, rebeldes o difíciles de controlar teológicamente, fueron quedando rezagados. No necesariamente porque fueran maliciosos, sino porque no encajaban en la estructura que se estaba construyendo. La Biblia de tus abuelos no es igual a la tuya. Si crees que este debate terminó hace 1500 años, te equivocas. La prueba de que el misterio sigue vivo está en las Biblias que usamos hoy en día. Si tomas una Biblia católica, notarás que tiene 73 libros. Incluye textos como Macabeos, Tobías o Sabiduría. Sin embargo, si tomas una Biblia protestante tradicional, verás que solo tiene 66. ¿Qué pasó aquí? Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, Martín Lutero decidió revisar el antiguo catálogo y retirar estos libros, llamados deuterocanónicos o apócrifos por los protestantes, argumentando que no se encontraban en el canon hebreo original. Y si queremos ir más allá en el mapa del misterio, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía incluye en su Biblia oficial el libro de Enoc completo. Mientras para Occidente es un texto oculto y misterioso, para los cristianos etíopes es la palabra cotidiana de Dios.
Esto nos demuestra que la línea entre lo que es considerado sagrado y lo que es etiquetado como apócrifo depende, en gran medida, del lugar geográfico y el momento de la historia en el que te encuentres. Los libros apócrifos no son necesariamente una conspiración oscura para ocultarnos la verdad, sino el reflejo de una historia humana llena de debates, política y filtros culturales a lo largo de los siglos. Leerlos hoy en día no tiene por qué debilitar la fe de nadie. Al contrario, nos abre una ventana fascinante para entender cómo pensaban, qué temían y en qué creían los hombres y mujeres de la antigüedad. Pero la última palabra la tienes tú. ¿Crees que fue correcto unificar el texto en una sola lista, o piensas que se dejaron fuera verdades valiosas que hoy deberíamos conocer? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un buen like si te apasionan estos misterios de la historia, y suscríbete para que no te pierdas nuestro próximo análisis. Nos vemos en el próximo video.